Sí, es derivado del sismo de 7.7, con una duración de 1 minuto con 33 segundos. Luego de este sismo decidimos hacer el monitoreo respectivo con la delegada de Conred, Gabriela Martínez, para poder identificar los daños y los riesgos después de este fenómeno geológico. Nosotros identificamos dentro del área urbana de acá de Santa Cruz de Quiché el colapso de un transformador de energía eléctrica, esto ubicado en la zona 1 de esta ciudad. Asimismo también se hizo el monitoreo respectivo en las comunidades identificadas con alto riesgo. Gracias a Dios, pues creo que gozamos de bastante privilegio. Acá en Santa Cruz de Quiché fue sensible el sismo, pero no se encontraron mayores daños ni riesgos latentes para la sociedad. Es necesario también hacer lo que es un plan de respuesta familiar. Esto consiste en que ustedes como familia se puedan comunicar y estar anuentes a cuáles son las salidas de salidas de emergencia de su hogar, así también identificar puntos puntos de encuentro y zona segura dentro del hogar para no estar saliendo. Una de las cosas principales también es no salir corriendo a la calle. Salir a la calle no es una solución inmediata, incluso representa mucho riesgo, ya que podemos ver que el tendido eléctrico puede colapsar y esto implicaría aún más riesgo que el que se encuentra dentro de nuestro hogar. La mochila de las 72 horas es indispensable para después de estos eventos. Si en alguna oportunidad se diera un evento de mayor magnitud, pues es importante contar con ciertos recursos. Hablamos de comida no perecedera, agua pura, un kit de higiene, papel higiénico, cepillos, cualquier tipo de utensilios que nos puedan servir, como navajas, linternas, baterías. Se recomienda bastante también un radio de batería, esto para no depender de la energía eléctrica, cargadores, teléfonos, en fin, hay un sinfín de cosas que la mochila de 72 horas debe de incluir. Dentro de esto también se puede manejar lo que es un silbato para poder identificar si en caso ustedes pudieran quedar atrapados. Es importante tener un silbato con que poderlos ubicar y hacer cualquier tipo de señales. Aparte de este sismo, pues también de igual manera Conred informa dentro de su página de internet y también de lo que ustedes han venido monitoreando. Se esperan fuertes lluvias debido también a los remanentes que pueda dar la tormenta que pues está azotando al Pacífico. Definitivamente se sigue con la alerta amarilla institucional que ya fue estipulada por Conred. Seguimos con el monitoreo de lluvias y pues gracias a Dios también acá no hemos tenido mayor complicación con el tema de las lluvias. Ya nosotros seguiremos con el monitoreo y respectivamente nosotros vamos a darle la información para que ustedes estén al tanto de lo que sucede acá en Santa Cruz.